Amén. El lunes pasado estuve compartiendo la primera parte de este tema que guarda relación con el milagro y la provisión de la Biblia, la palabra de Dios, a propósito de que septiembre es el mes de la Biblia. Dijimos que Dios quiso que su palabra quedara fijada a través de este libro, que su palabra quedara registrada. Por tanto, lo que tenemos es una revelación escrita de Dios que constituye algo simplemente glorioso. Y Dios quiso usar este instrumento asombroso que es el libro para perpetuar su enseñanza. Y qué maravilloso es todo esto. El Dios espiritual y eterno se humilla al usar a un hombre con todas sus limitaciones, con todas sus imperfecciones, como un escritor bíblico, y lo hace infalible en la transmisión de la verdad. Es algo realmente admirable, porque Dios atraviesa el tiempo, atraviesa el espacio, cruza las barreras idiomáticas y culturales y llega a todo hombre, a toda mujer, ciertamente, por medio de la Escritura. Y esto es tan valioso porque generalmente la tradición de los hombres, como decíamos, se tiende a contaminar, se contamina con la mentira, con cosas inventadas producto de la imaginación tantas veces. Si la transmisión del mensaje divino hubiese sido solamente por vía oral, sería imperfecta. ¿Por qué? Porque el ser humano es proclive a la fantasía propia, es proclive a la mentira, a llenar los baches de su memoria con la imaginación. Entonces, teniendo la palabra de Dios escrita, podemos evitar los errores, las supersticiones, las herejías que crecieron mucho durante la Edad Media, debido básicamente a que la Biblia en aquel tiempo estaba fuera del alcance de la gente, había sido prácticamente confiscada por el clero. Pero gracias a la reforma religiosa del siglo XVI, se sacó la Biblia y se la entregó al pueblo. El pueblo podría saber directamente lo que Dios, sin necesidad de intermediarios, podía decir y hablar, ¿no es cierto? Esto trajo ciertamente una enorme revolución espiritual. Y quiero que usted entienda que no solo el contenido de la Biblia constituye un poderoso milagro de amor de Dios a la humanidad, sino la preservación de la misma. Es absolutamente glorioso llegar a una casa y encontrar a lo menos un ejemplar de la Santa Escritura, porque no dependemos de tradiciones, sino de la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja sobre la base de la palabra de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu Santo. Es tan maravilloso esto porque no solamente evita que caigamos en tradiciones, sino también porque claramente la razón humana no es confiable. El humanismo promueve el valor del razonamiento como algo absoluto, pero eso deja al descubierto la soberbia en que ha caído la humanidad sin Dios. No es que la razón no sea importante. A través de la razón podemos descubrir y entender cosas muy interesantes. Pero para entrar al campo espiritual, para instalar la ética en la sociedad, necesitamos mucho más que la razón. Necesitamos introducirnos al campo de la fe. Porque la razón puede alcanzar la verdad científica, pero jamás podrá alcanzar la verdad moral. ¿Por qué? Porque está infectada por el pecado. Por tanto, no puede arrogarse el dominio de la ética. Si la sociedad está, como la vemos el día de hoy, es porque ha creído ilusamente que la razón del hombre es absoluta y no es así. El cristianismo tuvo un gran impacto social en el mundo antiguo debido a que su cosmovisión, su interpretación del mundo, no se ajustaba a ninguna otra cosmovisión conocida. No era individualista ni colectivista, simplemente era diferente. Ese impacto social se basó en el hecho de que los cristianos tenían clara su cosmovisión, una cosmovisión que no era compatible con ninguna otra. Usted quizás se pregunte qué es la cosmovisión.
La cosmovisión es la forma de interpretar el mundo. Por eso los cristianos del primer siglo se convirtieron en contestatarios primeramente, pero después fueron elaborando una cultura subterránea. Y esa cultura subterránea empezó a emerger desde las catacumbas hacia afuera. Y hago alusión a las catacumbas porque fueron los lugares usados por los cristianos durante la persecución para realizar sus cultos al Señor. El cristianismo salió de las catacumbas y empezó a mostrar el poder del Evangelio, el poder de un Dios que se comprometía con ellos porque ellos estaban realmente de corazón comprometidos con Dios. Y estuvieron dispuestos a pagar con su sangre sus dichos. No adecuaron la doctrina a la realidad. No la contextualizaron a su tiempo, la predicaron, la proclamaron, la levantaron como la verdad de Dios. Confrontaron esa sociedad rechazando la concepción pagana, condenando la decadencia abiertamente, refutando la filosofía y pagaron el precio de eso. ¿Y cuál fue ese precio? Fue su propia vida. Tuvieron problemas, claro que sí. Tuvieron que impedir el sincretismo, la mezcla nociva de creencias. La idea se filtraba en alguna forma. Venían algunos y trataban de modificar la cosmovisión cristiana. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, y ya al iniciar la parte didáctica, la parte práctica que empieza con el capítulo 12, la comienza diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo que el razonamiento, el intelecto tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado por Dios, si no se puede llegar a cualquier cosa. ¿Cuál era el problema de los corintios? Cuando uno lee la carta, se da cuenta de que tenían una gran inmoralidad metida dentro de la iglesia. Practicaban la fornicación abiertamente. Había casos de inmoralidad extrema que no hace falta que yo las describa, porque seguramente ustedes los conocen. ¿Cómo podía suceder esto entre cristianos? Muy sencillo. No habían captado la fe como cosmovisión. Creían en un solo Dios, pero su antropología, su interpretación del hombre seguía siendo platónica. Lo que quiere decir que dividían al hombre en dos partes, una parte material y una parte inmaterial. En otras palabras, decían el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra cosa distinta. Lo espiritual era sagrado, pero lo corporal era inmundo. Entonces practicaban toda clase de inmundicia. Por eso Pablo se los dice en tono de pregunta: ¿ustedes ignoran que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo? Está destruyendo la filosofía de los griegos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es algo que tira hacia abajo y que destruye, sino que es algo que resucita y es valioso porque hay resurrección del cuerpo, dice la Santa Escritura. Pablo entonces, refutando aquella filosofía que se había introducido en la iglesia, elimina aquello que era un sincretismo, porque mezclaba la enseñanza de Dios con filosofías inventadas por hombres. Por eso es tan beligerante, porque nada, ningún pensamiento humano se puede mezclar con la cosmovisión cristiana. Cuando en la iglesia en Galacia se estaban inclinando por la incorporación del judaísmo dentro de la iglesia, porque resulta que los judíos tenían algunos privilegios dentro del imperio romano, Pablo le dice: de ninguna manera. Hay que aceptar el vituperio de la cruz de Cristo. Es decir, no podemos hacer un sincretismo, una mezcolanza ni con el paganismo, ni con la decadencia del judaísmo, porque el cristianismo ve las cosas de manera distinta. Pablo remarca el tema de la santidad cuando escribe su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, cuando dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quizás usted vea en este pasaje una redundancia, porque pudo haber dicho solamente: el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Pero Él añade: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque está subrayando que el ser es la totalidad, no solo una parte como creían los griegos. Implica esto que se está levantando contra una cosmovisión no cristiana que se estaba infiltrando en la iglesia. Porque si de algo se ocupó la iglesia del primer siglo, fue en defender su cosmovisión, su forma de interpretar el mundo. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estaba pensando en las autoridades. Les está diciendo que tienen que respetar a las autoridades, pero que tienen que dar razón de lo que creen y de lo que no creen. En la carta de Judas, verso 3, Judas es drástico cuando dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A los filipenses, Pablo le dice allí en el capítulo 1, verso 27, y Filipos era una iglesia combatiente, le dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando llega a Atenas, Pablo, ahí al corazón de Grecia, es llevado al Areópago para que hable. El Areópago era un tribunal ubicado en un monte, donde se hablaban y argumentaban los filósofos de la época. Y cuando Pablo habla allí, en primer lugar, critica el politeísmo, siendo que los griegos se caracterizaban por creer en muchos dioses. Pero Pablo no cedió en nada con tal de quedar bien con ellos. Les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les barrió de un plumazo toda la idolatría. Luego le explica cómo funciona la historia cuando les dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Los griegos creían en la historia como algo cíclico, algo redondo que se cumple, el eterno retorno. Es decir, que yo estoy hablando en esta hora, pero dentro de no sé cuánto tiempo va a dar vuelta la historia y me voy a encontrar en lo mismo, en la misma situación y hablando lo mismo. Pablo les dice: no, esto no es así. Y les trae la visión judía de la linealidad de la historia, que la historia va hacia un punto culminante que es Jesucristo. Entonces chocan dos cosmovisiones, pero cuidado, Pablo no se está midiendo para no colisionar. Él va al choque. Aunque se estrelle, está comprometido con la verdad y nada lo detendrá. Él no es condescendiente. No es bueno, puede ser, bueno, hay que tener paciencia, bueno, adornemos esto para que nos acepten. No. Él fue y colisionó. Y después, claro, era de esperarse. Te oiremos en otra ocasión. Como diciéndole: mira, no nos llames tú, te vamos a llamar nosotros. Y lo dejaron. Sin embargo, dice la Escritura, que quedaron algunos. Algunos creyeron, entre ellos un tal Dionisio y una mujer llamada Dámaris.
Hay quienes comentan este pasaje con mucha ligereza, diciendo, ¿fracasó la evangelización de Pablo en Atenas? No, no fracasó nada. Pablo proclamó a Cristo en ese lugar. No podemos medir la eficacia del evangelio por las manos que se levantan después del mensaje. Si fuera así, estaríamos convirtiendo la fe en un mercado. No. Hay que predicar la palabra, le guste a quien le guste. Y los que realmente sean tocados por el Espíritu Santo van a llegar al Señor. Y esto es lo que nos está faltando en este momento. Nosotros estamos viviendo un momento de crisis como nunca hubiéramos pensado. El mundo occidental está en un momento de tremenda debilidad. Las grandes frases morales que lo han ido construyendo y los valores se han ido desdibujando, porque las líneas que dividen lo bueno y lo malo se están eliminando en este momento. Estamos en una sociedad desorientada que es atacada por todos sus flancos. El narcotráfico, por ejemplo. Ya tenemos organizaciones delictivas que son más poderosas que los estados, con un tremendo poder destructor que está minando a la juventud en el mundo occidental. El terrorismo avanza incontenible. No se ha podido encontrar una forma de detenerlo, de neutralizarlo. Nos está paralizando. La gente circula atemorizada. No sabe en qué momento va a haber un atentado o se van a tomar las carreteras o todo lo demás. Esto es terrible, hermanos. La corrupción sacude a todos los niveles, desde el Wikileaks hasta los papers de Panamá. Todo está corrompido desde la cabeza a los pies. Gobiernos de izquierda o de derecha, capitalistas o comunistas y hasta el Vaticano. Está todo con corrupción adentro, todo. El avance del pensamiento oriental se está dando por todos lados en nuestra sociedad occidental. Hoy se oye hablar con regularidad de la reencarnación, del karma, del yoga, del reiki. Es decir, estamos perdiendo la solidez que tuvimos como cultura. El mundo occidental está atravesando una noche oscura. Entonces, ¿cuál es el rol del cristianismo en este momento? Esta es la gran pregunta. No es hora solamente de condenar a los de afuera, sino de preguntarnos qué nos pasa a nosotros. Y este es el problema. Nos hemos encerrado en los templos, llamamos a otros que vengan a Cristo y aligeramos el mensaje con tal de que la gente venga. Y si la gente no quiere venir por su problema espiritual, entonces que venga por su problema económico. Y si no quiere venir por su problema económico, entonces que venga por su problema de salud, pero que venga y acepte cualquier cosa. Qué lamentable a lo que hemos llegado, estimados. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos una cosmovisión, tenemos respuestas ecológicas para preservar el medio ambiente, las tenemos. El cristianismo tiene respuestas para esto, tenemos respuestas psicológicas, propuestas para los desorientados, tenemos propuestas pedagógicas para formar a nuestros niños y jóvenes. Tenemos propuestas sociales para el reparto de la riqueza. Tenemos propuestas biológicas para preservar la vida. Tenemos respuestas políticas para encarar a las ideologías. Tenemos propuestas estéticas para enfrentar el arte decadente. El cristianismo tiene todo eso, pero tenemos que empezar a analizarlo en su totalidad porque nos hemos quedado solamente en un pedacito del evangelio, el más importante, es verdad, pero nos está debilitando el hecho de que no hemos ampliado nuestra visión para mostrar que en todos los ámbitos hay una respuesta diferente de la cosmovisión cristiana. Tenemos teología, pero también tenemos antropología cristiana. Tenemos filosofía de la historia cristiana, tenemos sociología cristiana, bioética cristiana, economía cristiana. Tenemos una visión de todas esas cosas, pero no las conocemos, ni las estudiamos a fondo. Por tanto, no sabemos defenderlas. Por eso somos arrasados por el humanismo. Este es el problema que estamos teniendo. Perdimos el sentido épico de la fe.
El sentido de que la fe es una epopeya. Nos hemos convertido en iglesias burguesas, y perdónenme que lo diga así, pero nos hemos convertido en cristianos burgueses que están tratando de pasarla lo mejor posible y después vamos todos al cielo. Pareciera que esto es lo importante. Estamos felices solamente con esto, pero no nos damos cuenta que ser cristiano concita una tremenda responsabilidad social también. Como cristianos tenemos la responsabilidad del compromiso con Dios. Tenemos que volver a tener pasión por las almas, pasión por la verdad, pasión por la honestidad, pasión por defender la vida, pasión por rescatar la familia. Pero no solamente por preservar lo nuestro, sino pasión por meternos dentro de la sociedad y mostrar esta otra cosmovisión. Si seguimos encerrados en las iglesias o en las casas como ahora, vamos a perder la batalla mientras cantamos hermosos coros de victoria. Escuchen al Señor cuando dice allí en Mateo 10, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al pueblo encerrado en los templos lo manda salir a la terraza, que salgan a la terraza. La terraza era el lugar de publicación más eficaz en aquel momento. Subirse y hablar desde arriba. Era el internet de aquella época. Hoy tenemos otras herramientas, pero ahí se está hablando de lo que tenían a mano y dice, vayan y griten donde puedan ser escuchados. Al pueblo que está cómodamente sentado en las bancas les dice, suban hacia las azoteas, a la vista de todos para gritar al mundo la verdad de Jesucristo. Tenemos que terminar con dos cosas, y con esto termino. Como pueblo cristiano tenemos que terminar con dos cosas. Con la comodidad y con la cobardía, que son las dos cosas que nos están afectando. Comodidad porque no queremos salir de nuestro estatus y cobardía porque aquí ha llegado el momento en que el compromiso implica riesgos. Los primeros cristianos se jugaron la vida, no claudicaron ni ante la tortura ni ante la muerte. Esta es la verdad de Dios y si hay que pagar el precio, se paga. Por eso Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, sigan adelante. Saben, meditaba en esto el otro día y creo que tenemos que recuperar el sentido épico de la fe. El sentido de que la fe es una epopeya, de que la fe es una lucha. Entender que el cristianismo no puede ser una religión más. Y esa epopeya marcará el rumbo de la historia. Somos los siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que recuperar esto. El sentido de que la fe es una epopeya. No unir los domingos a una iglesia, cantar 4 coros y sentirnos tranquilos porque ya cumplimos con Dios. Creo que es hora de inquietarnos como cristianos. No podemos permitir que se nos vengan a cambiar las reglas del juego. No podemos permitir que se contamine el río bendito del Evangelio. Con dolor lo digo. Sé que muchos quizás no concuerden conmigo, pero he visto una iglesia decadente, displicente, que me ha afectado muchísimo. Saben que hay noches que no puedo conciliar el sueño. Me cuesta ver y entender que haya tanta deshonestidad en el pueblo de Dios. Sufro viendo cómo puede ser que el pueblo de Dios esté contaminado con lo mismo que está contaminado el mundo. No lo puedo tolerar. Mi espíritu se inquieta, me siento molesto. Por eso les digo con la mayor firmeza posible que tenemos que salir de la pasividad y volver a los principios de la honestidad. No podemos dejarnos permear por la cosmovisión del mundo, por la cultura. Creo que todavía estamos a tiempo. No piensen ni por un momento que esta crítica es para que nos desanimemos. No, hermanos, lejos esté de mí. Simplemente me gustaría, como dijo alguien por ahí, ser el tábano puesto sobre la iglesia para picarla y para que despierte. Creo que llegó la hora de despertar.
Ya no podemos seguir en esta pasividad. Nos están invadiendo y por desgracia estamos cediendo. Poco a poco hemos empezado a torcer hasta la teología y los principios cristianos para aceptar lo que es inaceptable. Los sofismas de los nuevos tiempos. La palabra de Dios habla y condena las prácticas de esta sociedad. Se necesitan voces, no que amolden la teología a lo que pasa y a malabarismos hermenéuticos para aprobar lo que no se debe aprobar, sino que tomemos la palabra de Dios y condenemos lo que tenemos que condenar y aprobemos lo que tenemos que aprobar, porque de ese compromiso depende nuestra supervivencia. Y también de esto dependerá la palabra que recibamos cuando se abra la puerta del cielo. Estoy claro que cada día que pasa me acerco más a la casa del Padre Celestial. Quizá alguno esté más cerca que yo de ese glorioso lugar, no lo sé, pero me preocupa cuáles serán las palabras que dirá el Señor cuando me reciba ese día. Me preocupa, hermanos. Por eso les invito a que comencemos una batalla en todos los frentes para que Dios pueda ser conocido y glorificado en nuestra generación. ¿Les parece? Que Dios les bendiga.